Hola, este es mi primer video. Primero que nada me voy a presentar, mi nombre es Daira. Bueno, este es un proyecto que he querido hacer hace muchos años, desde que tengo memoria. Me ha gustado mucho grabar, hacer entrevistas. De hecho, tengo muchos videos, solo que nunca lo he publicado. ¿Por qué? Porque creo que no tenía el valor de publicarlo, porque como digo, siempre lo he hecho, solo que nunca lo he como publicado a las demás personas. Bueno, primero que nada voy a hacer una pequeña introducción a lo que va a ser como mi canal, lo que me gustaría que fuera mi canal. La verdad, soy muy dispersa y me gustan muchas cosas, soy muy multifandom, entonces realmente no puedo decir como qué estructura va a tener, pero sí puedo decir un poquito de lo que a mí me gustaría hablar al menos. Primero que nada, a mí me gustaría que hablemos de música, como álbumes conceptuales, álbumes que, no sé, incluso aunque no tengan un arte conceptual o cualquier cosa, simplemente hablarlo porque es demasiado bueno analizar las letras de las canciones, simplemente hablar del artista. Es asombroso, como, es que este álbum es arte. También me encantaría hablar de clásicos, porque amo los clásicos, especialmente, por ejemplo, el que tengo aquí es Madame Bovary. Es un libro que leí en primer año de mi carrera. Yo estoy estudiando pedagogía en castellano, voy en mi segundo año, y en mi carrera tenemos mucho que leer y leemos muchos clásicos. Entonces realmente me gustaría hablar del tema, como resumirlos, reflexionarlos, analizarlos e incluso poder hacer como hasta... A mí me encantaría llegar a hacer un conversatorio con algunos profes, sería como mi sueño. Pero eso, clásicos, mangas, amo los mangas, como dije antes, soy como muy multifandom. Por ejemplo, este manga, siento que hay mucho que analizar de este manga. Mob Psycho es una obra de arte psicológica y lo encuentro espectacular. También como libros de autoayuda o psicología, también otro tipo de cosas como un poco ya más random, como blogs o cosas así. Como digo, no voy a tener una estructura tan firme, por decirlo así, pero eso, hoy día el libro que vamos a hablar es el de Las mujeres que aman demasiado. Este es un libro que me marcó un antes y un después en mi vida. Lo leí en 2023, me lo regaló mi mamá, me lo recomendó y me lo regaló. Y lo volví a releer en 2024 y ahora lo estaba volviendo a releer en 2025. Creo que es un libro que se puede leer cada cierto tiempo para volver a recordarte lo que está pasando y poder cuestionar tu vida, por decirlo así. La autora es Robin Norwood y lo escribió en 1985, si mal no recuerdo. Terapeuta familiar y también de pareja. Ella es estadounidense, nacida en 1945. Ella se hizo mundialmente conocida, por decirlo así, con su libro Las mujeres que aman demasiado, pero también lanzó otros tipos de libros. También ha lanzado más, como Las cartas de las mujeres que aman demasiado, de 1989, o ¿Por qué a mí?, ¿por qué esto?, ¿por qué ahora?, de 1990. Son libros también muy buenos y populares hasta el día de hoy, pero el que más destacó entre todos ha sido el de Las mujeres que aman demasiado. Más que nada es un libro que habla sobre psicología, relaciones, tanto como amorosas como relaciones familiares, porque ella nos plantea esta idea del cómo las relaciones de la infancia, las relaciones familiares o tu entorno en general te generan el cómo se van a relacionar tus relaciones en el futuro. Y a mí me gusta, este libro es especialmente de parejas, pero a mí me gusta mucho relacionarlo no solo como con parejas, sino también en relaciones en general, como amistosas, familiares, en general para todo. Entonces vamos a hablar del libro y cómo lo vamos a hablar, vamos a dividirlo en capítulos. Entonces, para comenzar el libro, a mí me encantaría leer el prólogo, porque el prólogo yo lo leí y dije, tengo que leer este libro completo. Cuando estar enamorada significa sufrir, estamos amando demasiado. Cuando la mayoría de nuestras conversaciones con amigas íntimas son acerca de él, de sus problemas, de sus ideas, sus sentimientos, y cuando casi todas nuestras frases comienzan con él, estamos amando demasiado. Cuando nos disculpamos por su mal humor, su mal carácter, su indiferencia o sus disidencias como problemas debidos a una niñez infeliz y tratamos de convertirnos en su psicóloga, terapeuta,
estamos amando demasiado. Cuando leemos un libro de autoayuda y subrayamos todos los pasajes que lo ayudarían a él, estamos amando demasiado. Cuando no nos gustan muchas de sus conductas, valores o características básicas, pero lo soportamos con la idea de que si tan solo fuéramos lo suficientemente atractivas, cariñosas, él querría cambiar por nosotras, estamos amando demasiado. Cuando nuestra relación perjudica nuestro bienestar emocional, incluso quizás hasta la salud y física, sin duda estamos amando demasiado. A pesar de todo el dolor, la insatisfacción que acarrea amar demasiado, es una experiencia tan común que muchas mujeres que casi creemos que es así como debería de ser las relaciones de pareja. La mayoría de nosotras hemos amado demasiado por lo menos una vez. Para muchas de nosotras ha sido un tema recurrente en nuestras vidas. Algunas nos hemos obsesionado tanto con nuestra pareja, con nuestra relación, que apenas podemos funcionar como personas. Este libro examina a fondo los motivos por el cual tantas mujeres, en busca de alguien que las ame, parecen encontrar inevitablemente parejas nocivas, sin amor. Analizaremos también por qué, una vez que sabemos que una relación no nos satisface en nuestras necesidades, nos cuesta tanto ponerle fin. Veremos que el amor se convierte en amar demasiado cuando nuestro hombre es inadecuado, no es amoroso o inalcanzable, y sin embargo no podemos dejarlo. De hecho, lo queremos más, lo necesitamos aún más. Llegamos a entender cómo nuestro deseo de amar, nuestras ansias de amor, nuestro amor mismo, se convierte en una adicción. Quienes amamos de forma obsesiva estamos llenas de miedo. Miedo a estar solas, miedo a no ser dignas, a no inspirar cariño, miedo a ser ignoradas, abandonadas o destruidas. Damos nuestro amor con la desesperada ilusión de que el hombre con quien estamos obsesionadas se ocupe de nuestros miedos. Esperamos que este libro sea útil para cualquiera que ame demasiado, pero está escrito en especial para las mujeres, porque el hecho de amar demasiado es principalmente un fenómeno femenino. Su propósito es muy específico, ayudar a reconocer ese hecho que las mujeres que tienen patrones destructivos de relaciones con los hombres, comprender el origen de los patrones y obedecer las herramientas necesarias para cambiar sus vidas. Si usted es una mujer que ama demasiado, parece justo prevenirle que este libro no será fácil de leer. El primer capítulo es Amar al hombre que no nos ama. En la primera parte nos menciona, durante todo el libro en realidad nos va a mencionar distintas experiencias, testimonios de distintas mujeres, también de hombres, respecto a sus relaciones tanto amorosas como familiares. Y por ejemplo, en el primer capítulo, la primera como paciente que nos presentan es Jill. Ella era una persona como muy inteligente, muy luminosa, muy capaz, por decirlo así, hasta que entraba a una relación. Ella era como llamativa, ella le llamaba la atención a los hombres, por decirlo así. Su personalidad era como muy alegre, muy luminosa. Ella era una persona muy responsable, muy capaz, era muy trabajadora con lo suyo, pero como ya mencioné antes, hasta que entraba a una relación. Entonces conoce a un tipo llamado Randy y resulta que este tipo tiene problemas de alcohol, pero ella entra en negación al querer aceptar el hecho de que está saliendo con alguien con problemas de alcohol. Ella en su mente dice, sí, toma un poco, pero solo un poco. Entonces no se lo toma en serio, no quiere ver lo que está pasando en realidad. Entra como en negación. ¿Y qué pasa? Al principio Randy estaba como súper interesado en ella y la llamaba y la buscaba. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo como que eso fue disminuyendo un poco y eso obviamente allí le activó la ansiedad, porque ella era una persona con mucho miedo al abandono. Entonces empezó a insistir más. Entonces en que ella más insistía, él más se alejaba. Pero él se alejaba porque ella insistía y ella insistía porque él se alejaba. Y era un círculo vicioso, ¿me entienden? En esa misma sesión habla de su papá por primera vez. Habla de cómo ella no entendía por qué su novio no quería estar con ella y su papá tampoco, por qué nadie quería estar con ella, por qué no era suficiente, qué había hecho mal. Y entonces ella se aferró a su relación con Randy para tratar de hacerlo cambiar de opinión, como no pudo hacer de cambiar de opinión a su papá, ¿entienden? Ella se reflejaba la necesidad de cariño de su papá en su relación con Randy, como, bueno, si no pude hacer que mi papá me quiere, voy a hacer que este es mi segundo intento y yo voy a hacer que él me quiera, porque algo habré hecho mal con mi papá y esta vez puedo hacerlo mejor y me voy a esforzar más y lo voy a lograr.
ella se aferra al hecho de que puede cambiarlo. Porque obviamente en el libro, aún no quiero hablar tanto en eso, pero el libro menciona mucho esto de que podemos cambiar a las personas. O sea, es lo que creen las mujeres que aman demasiado. Este capítulo me recordó mucho a la pareja de Anastasia y Christian de 50 sombras de Grey. Ellos son una pareja muy exótica, por decirlo así. Anastasia, a pesar de ser una persona como súper trabajadora y tranquila dentro de lo cotidiano, se enamora de Christian, obviamente muy Wattpad, pero un empresario millonario, pero que tiene problemas familiares, problemas de la infancia, alguien totalmente inaccesible respecto a lo amoroso, a lo emocional, es totalmente lejano al relacionarse con la gente. Entonces, ¿qué pasa? Anastasia dice, me gusta, no puedes comunicarte bien, tienes problemas emocionales, yo quiero, dámelo a mí. Entonces, ¿qué ella hace? Ella se hace responsable de eso. Obviamente al principio de la película no nos muestran que ella como que no quiere, pero al final termina accediendo y cargando con la responsabilidad de la relación que tiene con Christian, de que yo lo acepto como es, por eso es amor real. No, así no funciona, pero es lo que menciona en este capítulo. Y también este capítulo es súper importante porque nos mencionan las características de las mujeres que aman demasiado. Y estas son: 1. Usted típicamente proviene de un hogar disfuncional que no satisfació sus necesidades emocionales. 2. Habiendo recibido poco afecto, usted trata de compensar indirectamente esa necesidad insatisfecha, proporcionando afecto. En especial, te metes con personas que tú crees que te necesitan. 3. Debido a que usted nunca pudo convertir a sus progenitores o padres en los seres atentos y cariñosos que usted ansiaba tener, reacciona profundamente ante esa clase de hombres emocionalmente inaccesibles, a quienes puede tratar de cambiar por medio de su amor. 4. La aterra que la abandonen. Hace cualquier cosa para evitar que una relación se disuelva. Te aferras. 5. Casi ninguna cosa es demasiado problemática. Tarda demasiado tiempo, es demasiado costosa si ayuda al hombre con quien está involucrada. 6. Acostumbrada a la falta de amor en las relaciones personales, usted está dispuesta a esperar, conversar y tener esperanzas, a esforzarse más para poder complacer. 7. Está dispuesta a aceptar mucho más del 50% de la responsabilidad, la culpa y los reproches por cualquier relación. 8. Su amor propio es críticamente bajo y en el fondo usted no cree merecer esta felicidad. En cambio, cree que debe ganarse el derecho a disfrutar la vida. La felicidad no es algo que uno puede merecer, es algo que se gana. 9. Necesita con desesperación controlar a las personas y sus relaciones. Debido a la poca seguridad que experimentó en su niñez, disimula sus esfuerzos por controlar a la gente y las situaciones bajo la apariencia de ser útil. Necesitamos ser útiles, necesitamos ser necesitadas para poder sentir que nos quieren, para poder controlar las relaciones y sentir la estabilidad que no sentimos cuando éramos niños. 10. En una relación está mucho más en contacto con un sueño que como podría ser la realidad misma en esa situación. 11. Es adicta a los hombres y al dolor emocional. Insisto, este libro menciona muchos hombres, pero a veces yo le cambio para personas porque no podemos generalizar, pero voy a leerlo textual por si acaso. 12. Es probable que usted esté dispuesta biológicamente para volverse adicta a las drogas, al alcohol o ciertamente a comidas dulces o cosas así. 13. Al verse atraída hacia personas que tienen problemas que tienen que resolver o se involucra en situaciones que son caóticas, inciertas y emocionalmente dolorosas, usted evita concentrarse en su responsabilidad consigo misma. Entonces, ¿qué quiere decir este punto? Es mucho más fácil tratar de salvar o reparar a la otra persona que vernos a nosotros. Es mucho más fácil tratar de solucionar los problemas de los demás que solucionar nuestros propios problemas. 14. Es probable que usted tenga una tendencia a los episodios depresivos, los cuales trata de prevenir por medio de la excitación que promueve una relación inestable. Una relación inestable es
un sub y baja de emociones, de químicos. Muchos químicos que ni siquiera puedo decir porque no estudio eso, no soy profesional en esto, solo estoy leyendo. Pero sí he escuchado, y lo he hablado con mi psicólogo, el hecho de que las relaciones inestables conllevan mucho trabajo y son muchos sub y bajas, donde estamos muy bien, estamos muy mal, estamos muy bien, estamos muy mal. Y eso conlleva a estar distrayéndote totalmente de tu vida como aparte de tu relación. 15. No la atraen los hombres que son amables, estables, confiables y que se interesan por usted. Estos hombres agradables les parecen aburridos. Es como lo que había mencionado antes, el ejemplo de 50 sombras, el hecho de que, wow, este hombre es totalmente inestable, yo puedo cambiarlo y eso me hace única y eso es genial porque él no es como los demás hombres, porque él no es aburrido, porque él tiene un cuarto extraño y exótico y me quiere y me ama y está obsesionado conmigo. No, eso está muy extraño, ¿no? Esas son las características de las mujeres que aman demasiado. Obviamente hay muchas más que podemos desarrollar, pero esas son las que están textualmente escritas. En total son 15. Y el capítulo avanza siguiendo con el tema de Jill. El hecho de que ahora resulta que su novio empezó a golpearla. Y ella no entendía el por qué se dejaba golpear. Porque ella nunca se imaginó siendo una persona que permitiera ese tipo de violencia, porque ella estaba acostumbrada, sí, a recibir violencia en su infancia, psicológicamente, por decirlo así, pero nunca pensó que permitiría algo físico, pero ella se aferra, porque es difícil salir de este tipo de relaciones, porque ella se aferra porque se siente culpable, porque no se siente suficiente. Entonces ella, al aferrarse, es porque tiene una esperanza de que puede corregir algo que está haciendo mal. Tal vez me tratan mal porque estoy haciendo algo mal, tal vez yo debería hacer algo, debería cambiar esto y tal vez me va a querer bien, pero no, es simplemente algo que está en su cabeza y que ella normalizó gracias a su infancia. Capítulo 2. Buen sexo en malas relaciones. Bueno, más que nada este capítulo nos cuentan, como digo, casi todo el libro es como testimonios, y en este caso vamos a hablar de Tilly. Es una chica con la cual atentó contra su vida para tratar de llamar la atención de la persona que ella amaba. Esta persona es Jim. Él es solo un chico con el cual ella mantiene relaciones. Y pasa que, pero solamente son eso, solo se encuentran para eso. Entonces ella no entiende, porque habla de que ellos tienen demasiada química en la cama, por decirlo así. Entonces, como tienen tanta química, ella no comprende por qué no están en una relación estable. ¿Me doy a entender? Ella dice como, ¿por qué teniendo tan buen no podemos estar juntos? Tenemos muy buena química. Entonces ella lo que habla es que al no poder llamar la atención de este chico, ella atenta contra su vida para que él se preocupe por ella y la llame. Entonces ella entra a terapia por el accidente que ella cometió, por decirlo así, y el tipo no la llama, o sea, ella no lo puede creer, como que tuvo un accidente y no me llamó y no lo entiendo. Nos explican la historia de, como digo, de Tilly, que en este caso ella tuvo una infancia como extraña, ya que tuvo de ejemplo la relación de sus padres, que era muy inestable. Tenía un papá que era adicto al trabajo y una mamá que era como muy exigente y muy enojona respecto a la adicción del trabajo de su esposo. Entonces, ¿qué ella hacía? Se quejaba delante de sus hijas sobre su esposo y le reclamaba a su esposo. Entonces, cuando su esposo por fin estaba como en la casa, peleaban porque no pasas mucho tiempo conmigo, que no me quieres, que no quieres a las niñas. Entonces ella vio este ejemplo de: mi mamá es súper exigente con mi papá y por eso mi papá no la quiere bien, mi mamá le exige muchas cosas, ella es muy enojona, es muy exigente. Entonces ella dijo: nunca voy a ser como mi mamá. Entonces ella se toma este ejemplo, no quiere ser su mamá. Entonces, ¿qué pasa? Se va a un extremo totalmente diferente, que es cero exigencias, pero hasta el punto de deshumanizarse a ella misma. Ella menciona en el libro que lo único que le importa, la única forma de sentirse bien es que
los demás la validen, por decirlo así, que algún hombre la mire, que un hombre la abrace, le ponga atención prácticamente. Menciona en una parte de la sesión que yo creía que estaba logrando que él me amara al entregarme a él. Entonces ella recalca al entregarme a él, como yo entregándole mi cuerpo, pensé que él me podría amar. Entonces ella utiliza este tema de su cuerpo, de la sexualidad, tanto sexualmente como al sexualizarse, por decirlo así, teniendo relaciones con muchos hombres, porque ella menciona que constantemente mantiene relaciones con distintos hombres para sentirse bien consigo misma. Ella dice que la hace sentir muy bien el sexo, especialmente cuando complace a los hombres, le hacen sentir que ella está haciendo algo bien, que ella es buena en lo que hace, que ella es importante, que ella es querida, que ella es aceptada. Entonces ella, al sexualizarse de esta forma, consigue la validación que no tuvo como sus padres, y también evita el identificarse con su mamá. Por eso el libro menciona este tema de que alrededor de nuestra sociedad, por decirlo así, se ve por las películas, las canciones, los libros, este tema de buen sexo significa buen amor. Y realmente no es así. Nos malinterpretamos la pasión con la emoción, la ansiedad, el miedo, lo desconocido, por algo bueno, ¿me entiendes? El que tengas ansiedad no significa que sea un amor puro, ni sano, ni estable. Simplemente es la ansiedad de... Y yo quiero dar ejemplo a las películas que han salido últimamente de Wattpad. Porque Wattpad es una plataforma que, bueno, yo la utilizo, no voy a mentir, sigo utilizándola hasta el día de hoy. Porque hay cosas buenas, pero también hay cosas muy malas. En este caso, todo va desde mi punto de vista, quiero aclarar desde eso del principio, que, por ejemplo, las películas que han salido últimamente de libros de Wattpad, que son, por ejemplo, After, que es una relación realmente violenta, pero se romantiza por la tensión sexual que ellos tienen. También Culpa Mía, que son la sexualización de dos hermanastros que se odian, pero tienen muy buen sexo. También, obviamente, A través de mi ventana, que realmente no es una relación de violencia, pero sí es muy codependiente, y realmente yo me vi las películas por morbo, y las 3 películas, creo que eran 3, y la mayoría es puro sexo. Realmente muy pocas veces de la película, cuando ellos están juntos a solas, están teniendo una conversación normal. Siempre están en algo sexual. Entonces, quería dar de ejemplo este tema de como la romantización de tener química sexual hacia algo romántico. El precio de una relación estable es el aburrimiento. Y eso es algo que no mucha gente normaliza. El hecho de tener una relación estable, que tengan una rutina, que piensen que es aburrido, realmente es algo cotidiano con el cual deberíamos estar agradecidos, porque el aburrimiento también significa tranquilidad, una relación estable. Y eso es lo que realmente quiere plantearnos este capítulo. El capítulo 3, Si sufro por ti, ¿me amarías? El capítulo comienza más que nada con Lisa, que es una artista que creció en una familia bastante disfuncional, ya que era una familia de alcohólicos. Entonces ella crea esta necesidad de ser necesitada, porque su infancia fue así. Su mamá la necesitaba a ella, siendo ella la hija y ella la madre, porque como la mamá era alcohólica, Lisa cuidaba de su mamá, también teniendo un padre que era violento y maltrataba a su mamá. Entonces ella sentía esta necesidad de cuidar a su mamá de una forma casi maternal, siendo ella la madre de su propia madre. Entonces, teniendo este rol, ella idealiza incluso a su mamá de como, no, es que mi mamá es muy buena mamá. Pero al pasar el capítulo, ella tal vez reflexiona de que ella se mintió a sí misma para poder superar la realidad de que su mamá no era su mamá y no la cuidaba. Y entonces ella se miente diciendo que su mamá era muy buena mamá. También ese es como el contexto familiar de ella. Y luego empieza a hablar de que ella viajó a México con sus amigas, un viaje a México, y ahí conoció a un mexicano que nunca dicen el nombre, que le prometió el mundo, que la amaba, que la quería, que no podía vivir sin ella.
se conocieron 3 semanas y él ya le estaba prometiendo el mundo. Entonces ella no estaba tan enamorada de él y tal vez no le interesaba tanto estar con él, pero ¿qué pasó? Él le dijo que no podía vivir sin ella. ¿Y qué pasa? Necesitaba ser necesitada. A ella la atrae la necesidad. Él nos menciona en el libro que él es una persona de como harta plata, que tiene una familia bastante estable, por decirlo así, y entonces a ella como que le gusta eso, le gusta que es como, wow, él tiene mucha plata y tiene una buena familia y aún así dice que me necesita. O sea que soy valiosa. Me necesita, me ama. Entonces ella crea esta idea de como de he cuidado a todos y he amado tanto a mi mamá, a mi familia, a mis hermanos, que creo que es mi turno que me amen. Pero ¿qué pasa? Esta relación no es que sea mala, no hay tanta violencia, sino es algo más de que resulta que el tipo era gay. Entonces la usaba ella para ocultar su sexualidad a su familia. Y ella obviamente lo aceptó con el tiempo. Creo que estuvieron como 6 años juntos, creo. Pero lo aceptó, el hecho de que él fuera gay y no la amara, simplemente la usara. Al principio tal vez sí la amaba, o sea, tal vez la quería, le gustaba, pero se dio cuenta que no. Pero se casaron y se enamoraron, entre comillas, y ella aceptó eso porque es mucho más fácil aferrarnos a lo conocido. Y ella menciona en el libro como, yo ya sabía sufrir, así que realmente no me importó seguir soportando esta relación. Entonces ella menciona la palabra soportar y el que ella ya sabía sufrir. Entonces esta parte me gusta muchísimo porque nos cuenta en el hecho de que nosotros nos aferramos a lo conocido, aunque sea malo, ¿me entienden? Aunque esta relación no es lo que quiero, nos aferramos porque es lo que ya conocemos. Es como, sí, mi mamá hacía lo mismo, mi papá hacía lo mismo, así que realmente es lo que yo conozco como amor, es lo que creo que debería ser el amor. Entonces ella, al que su esposo la necesitara a ella para cubrir su sexualidad, ella dijo, él me necesita, entonces está bien, esto es amor. Luego se dejan porque no funcionó. Ella conoció a un tipo llamado Gary, en esta relación había bastantes peleas y ella como que normalizó este tipo de relación pasiva-agresiva porque era lo que ella conocía, como ya mencionamos antes. Un ejemplo el que puedo dar respecto a este tema de si sufro por ti, ¿me amarías? O puedo aguantarlo, o puedo aguantar por esto porque lo conozco, es Cumbres Borrascosas, la relación entre Catherine y su pareja, que me cuesta mucho pronunciar el nombre, así que ni siquiera lo quiero intentar, pero son estos dos de acá. Entonces ellos dos tienen una relación bastante turbulenta, por decirlo así, porque era una relación tóxica, las cosas como son, era una relación tóxica y ella se aferraba a esta relación por el simplemente hecho de que era algo conocido, porque él representaba su pasado, representaba lo que ella supuestamente quería. Entonces, sin importarle nada, decidió continuar con esta relación hasta lo último, por decirlo así, porque la dependencia emocional que ella sentía hacia él, el miedo a lo desconocido, era mucho más fácil sacrificar su propia felicidad que tener algo estable. Ella hace todo lo posible para que sus relaciones funcionen, la llevan a un final muy trágico y no voy a decir más porque no quiero hablar sobre Cumbres Borrascosas ahora porque eso es para otro video. Bueno, hay que ir apurándose porque la verdad este video se está haciendo muy muy largo y vamos recién por el capítulo 4, así que voy a empezar a hablar una más rápido y dos más resumido. Capítulo 4. La necesidad de ser necesitada. Era algo que ya habíamos hablado en el anterior capítulo y en este caso nos presentan a Melanie. Una mujer tiene una relación con un hombre llamado Zen y él tiene 3 hijos con él. Y pasa que él es una persona que es como muy viajera, constantemente viaja y no se hace responsable de sus hijos. Entonces Melanie, además de ser mamá de 3 niños, también es mamá de su propio novio, porque él es muy irresponsable, tanto como en el dinero, con el tiempo, con todo. Entonces ella en el libro recalca de que solo le falta crecer, como cuando él crezca va a hacer las cosas bien. Entonces ella tiene este pensamiento de tiene que hacerse responsable tanto de su pareja como de sus hijos. Es responsabilidad de ella hacer que Zen crezca y se dé cuenta y haga sus cosas, porque ella generó este tema del control gracias a obviamente siempre va a ser la infancia siempre va a ser detonante de todas esas cosas.
¿Y qué pasa? Ella genera esto porque en su casa su mamá sufría de depresión, pero depresión muy, muy, muy grave. Ella se la pasaba drogada por los medicamentos. Entonces ella se volvió la mamá de la casa para poder ayudar a su mamá con sus hermanos y también con ella misma, y también, más que nada, también cuidaba a su papá. Entonces ella creció con esta idea de que ella tiene que hacerse responsable de todo y de todos, teniendo el control de las situaciones y de las personas, de la vida de las personas, especialmente si estas personas son irresponsables, en este caso su esposo. Ese es el resumen del capítulo. Un ejemplo es Rachel y Ross de Friends, porque en este caso vemos, durante la serie, vemos que Rachel asume un papel bastante protector hacia Ross, incluso casi maternal, que se siente como tratando de arreglar las cosas por él, porque sabemos cómo es Ross, es una persona bastante como desordenada, por decirlo así, y ella trata de arreglar o ordenar la vida de él. Entonces esta pareja encuentro que es un buen ejemplo para demostrar el rol. Al haber tenido que crecer muy rápido por circunstancias de la infancia o por circunstancias de la vida en general, estas personas que se hacen responsables desde su familia desde muy temprana edad y generan este rol de madre al cuidar a sus hermanos o a otras personas, crean este rol maternal hacia sus parejas normalmente, desde el control, desde la necesidad, desde la seguridad, como si soy útil, si ayudo, si me necesitan, no me van a abandonar y soy útil y así puedo hacer que ellos me amen y yo amarlos a ellos. Es como su forma de demostrar cariño, pero es distinto querer cuidar a las personas desde el cariño y otra cosa es desde la necesidad. Como de, tú no te puedes hacer responsable de tu vida, entonces yo lo voy a hacer, no te preocupes. Eso no es sano. El capítulo 5 es ¿bailamos? Bueno, en este capítulo no comienza como los anteriores, por decirlo así. Comienza con unas preguntas que le hace a nosotros los lectores. ¿Cómo reaccionan o no reaccionan estas mujeres cuando se encuentran con un hombre cuya conducta es más sana y menos necesitada, menos inmadura o no es abusiva de lo que están acostumbradas, cuyo estilo de baile no concuerda tan bien con el que ellas conocen? Al crecer podemos repetir la atmósfera de la niñez que ya conocemos y utilizarlas en las mismas maniobras en las que ya tenemos tanta práctica. Nos sentimos cómodas en casa, exquisitamente bien con las personas con quien podemos hacer estos movimientos ya conocidos, no salir de los patrones, que sigan el baile que conocemos. Esta parte del libro comienza con eso porque el bailemos es totalmente una metáfora, el hecho de que seguimos con los mismos patrones de la infancia, seguimos teniendo nuestras relaciones con el baile que ya conocemos. Por ejemplo, si tú tuviste una relación mala con tus padres, con tu mamá, con tu papá, una relación abusiva, una relación, o no abusiva, sino como de rechazo, de desconfianza, en general una relación inestable con alguno de tus cuidadores. Hicimos esos patrones con nuestros amigos, con nuestras parejas, en realidad como con las relaciones en general. Entonces luego de eso nos comparten distintas historias y distintos testimonios de distintas pacientes que tiene la autora. Por ejemplo, en este caso yo elegí la de Jane y Peter. Jane es una mujer que estuvo casada 30 años con un hombre, que es Peter, que es adicto al trabajo. Peter era mayor que Jane, entonces esto ya nos da un inicio para hacia dónde vamos. La infancia de Jane nos muestra que su papá era un adicto al trabajo. Su papá solo iba casi prácticamente a cenar, nunca la veía, pero cuando estaba en casa Jane estaba satisfecha. Es como, nunca le reprochó a su padre por no estar en casa. De hecho, cada vez que su papá podía estar con ella lo agradecía, pero su papá nunca estaba con ella. O sea, como que él estaba en casa, pero la ignoraba totalmente. Ella se sentaba al lado de él mientras él trabajaba en su oficina de la casa, porque sigue trabajando en la casa. Entonces
ella le hacía un montón de preguntas para tratar de llamar su atención y seguir obteniendo su atención, cosa que nunca logró. ¿Y qué pasó? Este baile de tratar de llamar la atención a un adicto al trabajo se repitió con su futuro esposo, con el cual duró 30 años, que se llama Peter. Siguió ese mismo patrón, ese mismo baile, los mismos pasos conocidos. El mírame, estoy aquí, no me ignores. Sé que tu trabajo es más importante, pero por favor, péscame. Entonces, en el libro nos ponen el caso, ¿cachai? De Jane, casada durante 30 años con un adicto al trabajo. Nos presentan la situación, el hecho de que Jane tiene baja autoestima y dice, probablemente Peter tiene mejores cosas que hacer que estar hablando conmigo. O yo quería entender por qué Peter estaba tan adentrado en su trabajo, pero ¿por qué? ¿Por qué Jane y luego por qué se sintió atraída hacia Peter? Entonces luego nos muestran la otra sección, que es la atracción de Jane hacia Peter, y nos explican el por qué Jane sintió atracción hacia Peter, que es lo que ya mencioné antes, que es como seguir el patrón de su papá. Ella amaba a su padre, lo admiraba y ansiaba su compañía, su atención. Peter, al ser mayor que ella y distraído, al instante se convirtió para ella en una réplica de su propio padre. Y el hecho de ganar su atención se volvió más importante, porque, tal como sucedía con su padre, era difícil de lograrlo. Entonces nos representa este capítulo eso. Un ejemplo que quiero darlo rápido porque este video se está haciendo muy largo, es el de la serie You, el protagonista Joe. Él muestra un patrón muy marcado de repetir dinámicas de su infancia en sus relaciones amorosas. Él creció en un ambiente bastante abusivo, y eso lo lleva a buscar relaciones con mujeres que de alguna manera le recuerdan a su mamá. Este patrón lo hace repetir comportamientos tóxicos, obsesivos y más que nada tener control o querer arreglar la vida de sus parejas como él trataba de arreglar la vida de su madre. Entonces, y él trata de justificar esto con amor, que es que te estoy amando bien, porque así él amaba a su mamá y así su mamá lo amaba a él. Entonces él sigue este patrón. Capítulo 6. Los hombres que eligen a las mujeres que aman demasiado. Este es uno de mis capítulos favoritos, porque al igual que el anterior nos muestran distintos testimonios de relaciones desde la perspectiva de la otra pareja, de la persona que se enamora de las personas que aman demasiado, y hacen lo mismo, muestran la situación y luego hablan sobre por qué sintieron atracción mutuamente. Entonces, en este caso voy a hablar rápido y voy a elegir esta historia que a mí me encanta, que es la de Eric. Eric es un hombre de 42 años quien se junta con Sue. Sue es una mujer con un hijo llamado Tim, la cual es como muy trabajadora. Ella resolvía mucho, no sé cómo explicarlo, pero eso, resolvía mucho. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se conocen en una fiesta donde Eric estaba escondido en una habitación viendo televisión. Porque, ¿qué pasa? Eric era adicto a ver deportes, era adicto a la televisión más que nada, pero más que nada a los deportes. Pero a los deportes así como jugar deporte, ver deporte, estar en los deportes, todo lo que tenga que ver con deporte, él está obsesionado con eso. ¿En qué pasa? Ella, su relación empezó súper bien y empezaron con chistes de deberíamos dejar de ver tanta televisión, porque él veía mucha televisión, pero de broma a broma la verdad se asoma. Y que soné como vieja. Bueno, el tema es que toda la vida de Eric giraba alrededor del deporte. ¿Y qué pasa? Esto empezó a causar problemas obviamente con la relación con Sue, porque Sue se quejaba todo el tiempo de que no le daba atención, de que no le prestaba la atención que ella necesitaba, que siempre estaba pegado en la televisión, que no la quería, que no sé qué cosa. Entonces él se enojaba mucho con ella, decía, esta tipa que le sea. Entonces mientras ella más se enojaba, él más se alejaba. El mismo patrón que hemos hablado antes de como de yo te insisto, entonces yo me alejo y yo me alejo porque tú me insistes y yo te insisto porque tú te alejas y así. Un día lo llaman avisándole que su padre murió de un infarto. Entonces él va al funeral solo, porque andaba peleando con Sue, entonces solo fue solo, y se dio cuenta en el funeral que era igual a su padre y que siguió los mismos patrones que su padre, porque su papá era adicto también a ver televisión y a los deportes, porque en el funeral estaban todos riéndose como
chistes obviamente tristes, como de, lo vamos a extrañar y teniendo nostalgia. Y el primo de él dice, ¿saben qué? Es la primera vez que entro a esta casa y la tele no está encendida. Entonces todos quedaron, es verdad, y se rieron. Pero el tipo, Eric, se dio cuenta de que realmente era verdad, que su papá era igual a él, era adicto a ver televisión y pausó su vida y se dio cuenta que realmente su padre perdió mucho tiempo de su vida abriendo televisión, perdió tiempo familiares, tiempo con su esposa, tiempo con sus hijos. Él mismo dijo, yo no hablaba con mi padre, ¿por qué? Entonces él dice, yo no quiero ser igual que él, y le hace caso a las peticiones de Sue, que son que le ponga más atención, que esté más atento, que deje de ver tanto deporte. Y él, cuando vuelve a su casa, habla con Sue, le pide perdón y él dice que va a cambiar. Entonces él cambia drásticamente y obviamente esto a Sue le incomoda, porque recordemos que es la perspectiva desde Eric, pero la persona que ama demasiado es Sue, y Sue se metió con Eric porque era una persona inaccesible, una persona adicta a la televisión que no le prestaba atención, y eso le atraía a Sue, que no le prestara atención. Entonces cuando Eric cambió, a Sue le empezó a incomodar que el cambio de Eric, empezó a como escaparse de él diciendo, no, es que tengo trabajo, no, es que no nos podemos juntar, porque el hecho de que Sue recibiera la atención que por fin le estaba dando, que siempre quiso, la incomodó, porque ella no estaba acostumbrada a este tipo de amor, a este tipo de atención. Ella era una mujer que ama demasiado, que estaba acostumbrada a tratar de quejarse a cada rato de, oye, péscame, para al final que la pescara. Para ella fue como muy extraño. Por fin alguien la quería bien, por fin alguien le daba la atención que ella quería y necesitaba, y no le gustó. Entonces Eric se sacó de onda, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasó? Luego de eso nos muestran que obviamente para ambos fue difícil trabajar la relación, que siguen juntos hasta el día de hoy, pero que ellos dos trabajaron mucho para poder llegar a una relación así, de que a él le costó cambiar lo malo que tenía en él y a ella le costó aceptar lo bueno de él. Entonces, pero siguen juntos y es lo importante. Pero a mí me encanta esta historia porque es un ejemplo claro de cómo funcionan las relaciones para las mujeres que aman demasiado. Y un ejemplo que quiero dar, que es buenísimo, y pensé inmediatamente en él cuando escuché esta historia, es en Carrie de Sex and the City. ¿Por qué? Porque la tipa, es que yo me vi esa serie completa. Y bueno, sabemos que Carrie siempre ha sido una mujer que sus relaciones amorosas han sido muy complicadas, y tenía esta relación extraña con Big, que era algo muy, muy, muy inestable, y a ella le encantaba, y ella estaba ahí, y ella lo buscaba, y lo insistía. Pero, ¿qué pasó? Cuando terminó con Big y empezó con Aidan, un hombre con responsabilidad afectiva, que la quería, que le daba la atención, que le daba el cariño, todo lo que una relación sana conlleva y todo lo que ella siempre quiso con Big. Cuando lo tuvo por fin, a ella no le gustó, porque no estaba acostumbrada a eso. Ella es una mujer que ama demasiado y no le gusta esto de la atención. Entonces, esta relación sana con Aidan le causó conflicto a Carrie, y por eso nunca quiso casarse con él. Por eso nunca quiso estar en algo tan estable como siempre quiso con Big, porque a ella no le gustaba estar con Aidan o con Big. A ella le gustaba esta dinámica de buscar a la persona, de estar detrás de estas personas. Entonces, el hecho de que no tuviera que estar detrás de Aidan para conseguir el amor no le gustó, por eso lo dejó, por eso se mandó muchas cagadas, por eso pasó todo eso. Entonces, es un gran ejemplo para este capítulo. Capítulo 7. La Bella y la Bestia. Bueno, este capítulo es bastante largo, entonces no sé cómo resumirlo. Voy a decir los puntos más importantes. No voy a dar ningún ejemplo de las historias que se dan dentro del libro. Yo les recomiendo leerse este capítulo, en general leerse el libro, pero este capítulo en específico, porque es bastante largo. Entonces no mencionaré ningún ejemplo del libro. Primero, las mujeres que aman demasiado expresan de manera uniforme una necesidad de ser útiles, de ayudar a los hombres con quienes se relacionaban. En efecto, la oportunidad de ayudar a esos hombres constituía uno de los ingredientes principales de la atracción de estas mujeres hacia estos hombres. Los hombres, a su vez, indicaban que habían estado buscando a alguien que pudiera ayudarlos, que pudieran controlar sus comportamientos, que los pudieran hacer sentir a salvo, alguien que fuera
en una de las pocas palabras, alguien que fuera una mujer blanca, una mujer pura, una mujer que pueda salvarlos de sus propios demonios. Eso es este capítulo. Hay distintos testimonios de cómo hablan de yo puedo cambiarlo, pero el tema central es ese: ayudar a los hombres a salvarlos con nuestro amor. Este pensamiento que se ha visto en muchas películas, muchos libros, este pensamiento que me encantaría hacer un video específicamente de este tema, porque es algo que se puede desarrollar mucho más y no me da el tiempo para este video. Voy a dar un ejemplo claro. Bella Swan y Edward Cullen de Crepúsculo. Ellos son la representación de La Bella y la Bestia. De hecho, es una de mis sagas favoritas porque es muy chistosa. Está muy bien escrita. Sé que mucha gente que critica Crepúsculo, pero saben que yo no voy a mentir. Yo era de las personas que criticaba así como Crepúsculo, qué mala. Pero saben que después de verme la saga, porque yo iba a verme la saga para poder como reírme de ella, terminó gustándome mucho. Entonces es importante darle oportunidades a cosas nuevas. Pero bueno, nada que ver. Bueno, me fui por las ramas. La relación de Edward Cullen y Bella es una relación que representa muy bien este capítulo, el de La Bella y la Bestia. Bella, desde el principio de la saga, se siente atraída por la naturaleza misteriosa y peligrosa de Edward, que de cierta forma le recuerda a un amor prohibido, y obviamente lo que le atrae a las mujeres que aman demasiado, un amor complicado, algo que Bella le atrae por naturaleza, por decirlo así. A lo largo de la saga, ella siente que puede salvar a Edward de su lucha interna con su naturaleza vampírica, y cree que su amor es capaz de cambiarlo y hacerlo mejor persona. Entonces, en el libro mencionan esta frase de: la ayuda es el lado soleado del control. El hecho de que ya hemos mencionado el tema del control, de la necesidad de ser necesitadas, del tener el control de los demás y de la vida, porque es más fácil controlar a los demás que a nosotras mismas, va muy de la mano con el hecho de querer ayudar, porque ayudar es la manera más suave de decir quiero tener el control de tu vida. Como yo te ayudo en esto, yo te ayudo a organizar tu vida, yo te ayudo a organizar tu trabajo, te ayudo a conseguir psicólogo, te ayudo a conseguir trabajo, te ayudo a socializar más, te ayudo a ser mejor. Esa necesidad de hacer mejor a tu pareja, especialmente las mujeres hacia los hombres, también hay otras circunstancias que es al revés, pero es algo más femenino. Esto lo menciona el libro, quiero aclarar. Es algo natural, obviamente de los traumas de la infancia, de no sentirse suficientes, de la baja autoestima y todo el tema. Es como, si no logro hacer que esta persona cambie, es porque mi amor no fue suficiente. Significa que yo no fui suficiente. Entonces creas este discurso en tu cabeza donde tú no eres suficiente y te sientes horrible porque esta persona no te eligió, o no cambió por ti, o no quiso seguir con la relación, o cosas así. Uno se empieza a culpar cuando realmente simplemente son cosas que pasan y tú no tienes el control ni el poder de cambiar a nadie. Es eso, no trates de cambiar a nadie, es algo imposible. Nadie cambia si realmente no quiere cambiar. Nadie cambia si no ve un error o no ve en qué se está equivocando. Esta idea de que el amor puede salvarte es algo que nos han metido en la cabeza desde que somos pequeños. Ese tema de, no, es que la bella salva a la bestia con el poder del amor. Es como... Otro ejemplo, obviamente, es La Bella y la Bestia, de Disney. Es una historia donde la bestia secuestra a Bella y Bella ve el interior de la bestia. A pesar de que él tiene comportamientos agresivos, ella ve que él tiene potencial para ser alguien cariñoso y lo logra cambiar. ¿Cómo? Con su amor. Eso no pasa en la vida real. Es un invento de Disney, del gobierno. Así, pero... eso. Capítulo 8. Cuando una adicción alimenta a otra. En este capítulo nos dan el tema principal, que es que las mujeres que aman demasiado son propensas a caer en distintos tipos de adicción: alcohol, drogas o, lo que es más común, la comida. En este caso nos presentan a una mujer llamada Brenda. Es una mujer muy delgada, muy bonita, pero
tiene distintos problemas como bulimia y es adicta a robar. Entonces nos presentan estas adicciones que ella tiene. Obviamente nos explican su inicio, su infancia, que es que su padre era un alcohólico y también un infiel. Él era infiel a su madre y su madre era gorda. Entonces, ¿qué pasó? Ella internalizó esta idea de como mi madre era gorda, mi papá le fue infiel, entonces si yo soy flaca, nadie me va a dejar. Entonces, sé que puede sonar absurdo un poco, pero realmente estas situaciones pasan, son cosas que pasan en la vida real. Gente que en serio cree este discurso, gente que vive con esto todos los días y es algo impresionante, no sé, a mí, porque yo digo, estas cosas sí pasan, ¿me entienden? Y no sé. Bueno, volviendo al tema, ella empieza a salir con un chico llamado Rudy, que además de ser un maldito, también es un infiel. ¿Y qué pasa? Ella no comprende por qué le es infiel, por qué la engaña cuando ella es muy flaca. Entonces, como digo, en su cerebro ella no comprende por qué pasa esto. Además de que la autora nos explica que la situación de Brenda es un poco más complicada porque ella no quiere aceptar que tiene un problema. Ella no quiere aceptar que tiene un problema de adicción. Al final, obviamente, como digo, todos los capítulos recomiendo leerlos. Al final, Brenda, yo lloré mucho en este capítulo porque me emocioné mucho saber que Brenda pudo haber salido de ahí. Al final Brenda dejó a Rudy y Rudy la buscó, le dijo, vuelve conmigo, te necesito, y le dijo todas las cosas, pero Brenda ya estaba empezando a ir a terapia, entonces no cayó en ese juego y eso me pone súper feliz. Brenda logró a salir de sus adicciones, obviamente puede haber recaídas como cualquier tipo de adicción, pero empezó a ir a grupos de apoyo, seguir a terapia y empezó a mejorar tanto su salud física como su salud mental y eso me ponía muy feliz, recuerdo haber llorado mucho en ese capítulo, así que súper bien. Y en este caso yo quiero dar de ejemplo a la magnífica, y me pongo de pie, a la Amy Winehouse. Ella es cantante muy muy conocida. Ella ilustra este patrón de relación tóxica. Ella tuvo una relación tóxica con Blake Fielder, algo así, no sé pronunciarlo, y esa relación la llevó a una espiral de autodestrucción gigantesco. Amy se aferraba a él con la creencia de que su amor podía salvarlo, de que ella podía estar con él a toda costa, la amaba incondicionalmente, amar entre muchas comillas, porque a pesar de que las señales, había muchas señales de que la relación era dañina, ella siguió adelante con esta relación. Ella tuvo un ciclo de sacrificio y esperanza, de reacción, y al final la terminó llevando a un destino muy muy trágico. Se volvió adicta a las drogas porque este tipo era adicto a las drogas y la llevó a su mundo. Además de que ella lo amaba incondicionalmente, ella no le negaba nada. Entonces se metió en el tema de las drogas y no pudo salir de ahí y lamentablemente falleció a causa de esa adicción. Y esta adicción de amar tanto a este hombre, la adicción de esta relación, además de crear canciones icónicas como Back to Black, son canciones que hablan sobre este tema y encuentro que ella es un muy buen ejemplo de cómo una adicción alimenta a otra. Capítulo número 9. Morir de amor. Bueno, en este capítulo se plantea una comparación muy reveladora entre el amor excesivo, las mujeres que aman demasiado, y el alcoholismo. Hace una comparación de cómo ambas son enfermedades sutiles, pero que con el tiempo van evolucionando, pueden llegar incluso hasta llevarte a la muerte. Primero que nada, quiero hablar sobre las características de un alcohólico y las características de una mujer que ama demasiado. Entonces vamos a ver que realmente no son muy diferentes de lo que creemos. Características del alcohólico: obsesionarse por el alcohol, negación al alcance del problema, mienten para disimular lo mucho que beben, evitan a la gente para ocultar problemas de la bebida, repetidos intentos de controlar la bebida, cambios anímicos inexplicables, ira, depresión, culpa, resentimiento, actos irracionales, violencia, accidentes debido a la intoxicación, autoodio, autojustificación,
violencias físicas debidas al abuso del alcohol. Esas son características de un alcohólico. Ahora veamos las características de una mujer adicta a las relaciones. Obsesión por la relación, al igual que el alcohol. Negación del alcance del problema, al igual que el alcohol. Mienten para disimular lo que realmente sucede en la relación. Evitan a la gente para ocultar los problemas de la relación. Repetidos intentos de controlar la relación. Cambios anímicos inexplicables. Ira, depresión, culpa. Resentimiento. Actos irracionales. Violencia. Accidentes debido a la distracción. Autoodio. Autojustificación. Dolencias físicas debidas a las enfermedades relacionadas con el estrés. Nos muestran las características de recuperación hacia estas adicciones. Por ejemplo, los alcohólicos, para poder recuperarse, primero tienen que admitir la incapacidad de controlar la enfermedad, dejar de culpar a otros por sus problemas, buscar ayuda a sus iguales para recuperarse, empezar a enfrentarse a sus propios sentimientos en lugar de evitarlos, crear un círculo de amigos apropiados, interesantes y sanos. Las mujeres, en este caso, admitir que son incapaces de controlar esta enfermedad, porque es una enfermedad, hay que verlo como una enfermedad. Dejar de culpar a los otros por sus problemas, concentrarse en sí mismas, asumiendo responsabilidad por los propios actos, buscar ayuda en sus iguales para recuperarse, empezar a enfrentar sus propios sentimientos en lugar de evitarlos y creación de un círculo de amigos apropiados con intereses sanos. Lo mismo que un alcohólico. Todos tenemos esta tendencia que al crecer creemos que el sufrir es una señal de amor verdadero, que negarse al sufrimiento es algo egoísta y que simplemente es parte del amor sufrir. Por eso las mujeres que aman demasiado son adictas al dolor, porque tienen las mismas características que un alcohólico, porque son químicos que te mueven todo tu cuerpo, todo tu ser, toda tu vida. En el libro nos presentan estos cuadros de adicción y recuperación, lo mismo que hablamos, pero un cuadro. Los voy a poner acá. Este es el del alcohólico. Como vemos todo el tema de cómo comienza la adicción y luego cómo va escalando a la recuperación. Luego esta es la de las mujeres y lo mismo. Comienza con algo tranquilo y luego va bajando hasta lo más profundo, puede llegar hasta la muerte o adicciones o violencia física y luego va subiendo hacia la recuperación. Al mismo tiempo que un hombre decepciona a una mujer que le falla, esta mujer se vuelve más dependiente y adicta a esta relación. Como mencioné antes, esta adicción se manifiesta en la creencia de que el sufrimiento es una señal de amor verdadero, que nos metieron en la cabeza por alguna razón muy extraña que desconozco. Al final del capítulo nos muestra más que nada, nos dicen nos cuentan la enseñanza de cómo aprender a cuidarse y a quererse, cómo poder salir de esta enfermedad. Y yo creo que el primer paso es aceptar que somos personas que quieren demasiado, aceptar que son personas que quieren demasiado, aceptar que eres adicta a las relaciones. El primer paso de la recuperación es la aceptación. Capítulo 10. El camino a la recuperación. En el anterior capítulo nos plantearon este tema del problema, que hay que ver este tema de las relaciones tóxicas, los patrones que repetimos, el miedo, la culpa, el odio hacia nosotros mismos, cómo nos pueden llevar a relaciones que pueden incluso llevarnos hasta la muerte. Y hay que ver este tema como si fuera una enfermedad, como si fuera una adicción, porque son cosas que sí pasan todos los días. Entonces, el capítulo 10 nos muestra los pasos para poder recuperarnos de esta enfermedad prácticamente. El paso número 1. Busca ayuda. 2. Haga que su recuperación sea la primera prioridad de su vida. 3. Busca un grupo de apoyo integrado con pares que te entiendan. 4. Desarrolle su lado espiritual mediante la práctica diaria. 5. Deje de manejar y controlar a los demás. 6. Aprenda a no engancharse en los juegos. 7. Enfrente con coraje sus propios problemas y sus defectos. 8. Cultive lo que necesite desarrollar para usted misma. 9. Vuélvase egoísta. Y por último, 10. Comparta con otros
lo que ha experimentado y ha aprendido. Capítulo 11. Recuperación e intimidad. Cerrar la brecha. Hay un capítulo más que se me había olvidado mencionar, porque la verdad es un capítulo que es el capítulo 11, que es recuperación e intimidad, cerrar la brecha, pero más que nada habla sobre experiencias de gente ya que pudo salir de eso. Entonces no lo voy a mencionar, pero me gustaría hablar de lo mucho que amo este libro. Es un libro que me cambió la vida a mí, que le cambió la vida a mi mamá, que cambia vidas. De hecho, en la portada habla sobre eso, habla de cómo cambiar nuestra manera de amar y así dejar de sufrir. Es un libro que te cambia totalmente la perspectiva de cómo estás amando o cómo estás amando o cómo te han amado a ti. Es algo que realmente siento que es súper importante ser consciente de las relaciones que tenemos, tanto amorosas como amistosas, como familiares, porque siento que un libro, aunque habla de relaciones, yo lo he aplicado más en amistades o en familiares. En relaciones también se puede aplicar, pero es un libro que sirve para todo. Es importante parar y reflexionar sobre nuestra vida, y este es un libro que te abre las puertas para poder hacerlo. Y lo disfruté mucho. La primera vez que lo leí, la segunda vez y la tercera vez que lo estaba leyendo es asombroso. Si pueden, por favor léanlo, porque vale totalmente la pena, especialmente si estás muy confundida respecto al por qué amas como amas o por qué te atrae gente que no es adecuada para ti. Y bueno, ese es el final del video. Espero que les haya gustado. Realmente es un tema que a mí me gustó mucho hablar. Me quedé corta, obviamente. Me hubiera gustado desarrollar algunos temas un poco más a profundidad, pero se hizo lo que se pudo. Y eso, muchas gracias por ver. Es mi primer video, sean amables. Si les gustó, denle like, suscríbanse. Y les voy a dejar mis redes sociales por aquí. Me llamo Champú NB en Instagram, no pregunten por qué. Y solo tengo Instagram, la verdad, no tengo otra aplicación por ahora más que Instagram y YouTube. Así que eso, síganme, suscríbanse y estén atentos para el próximo video.